Hey, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y en realidad es un honor. Y bueno, me presento. Soy Jaciel Isaí y estamos haciendo una serie de podcasts random en este caso. De hecho, hay más podcasts. Hay podcasts que se llama Encuentros y la Praxis con el Evangelio. Y hay otro podcast que se llama Estudio y Reflexión en Gálatas. Y bueno, pero en este caso estamos hablando de este podcast random, donde estamos tratando diferentes temas aleatoriamente, por supuesto. La palabra random lo menciona. Y bueno, agradezco a Dios por sus vidas que están aquí. Y este podcast lo he titulado Las tentaciones del cristiano. Así es, las tentaciones del cristiano. Y bueno, para empezar, acompáñame a leer Hebreos capítulo 2, versículo 18, que dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en dos versiones diferentes. Primero, palabra de Dios para todos, dice: Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Dice Reina Valera 60, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vaya, ciertamente existen diferentes tentaciones que tenemos día con día. ¿No les ha pasado? O creo que a todos nos ha pasado que tenemos diferentes tentaciones y a veces tenemos o se nos acumulan muchas tentaciones durante el día, en ocasiones durante la semana o en ocasiones pues la llevamos relajada. Pero algo es cierto, corrígeme si estoy mal, pero es que tenemos tentaciones. Pero no creo que me corrijas, ¿verdad? En fin, pero no quiero hablar solamente de tentación como algo que nos lleva a pecar, algo que nos lleva a dañar, sino también como algo que nos lleva a vivir fuera del propósito de Dios para nuestra vida o fuera del ideal de Dios para nuestra vida. Además, también cada persona sabemos que tiene diferentes tentaciones de diferentes maneras, por decirlo así. A lo mejor tú que me estás escuchando luchas con diferentes tentaciones a las mías, y esto es algo creo que muy normal, pero quiero mencionar esto también porque hablar de tentaciones no es algo que debería de asombrarnos o espantarnos o algo por el estilo. Para empezar, la tentación no es pecado, y hablar de tentación resulta muy liberador. Pero bueno, otra premisa que quiero mencionar es que tener tentaciones no nos hará ni menos espirituales ni más espirituales. Las tentaciones no son más grandes en una época definida tampoco, porque no sé, a lo mejor has escuchado en diferentes ocasiones que las tentaciones que son más latentes o que vienen muchas tentaciones en la época de la juventud, que los jóvenes tienen muchas tentaciones, pero creo que tanto niños como jóvenes como adultos como ancianos, la tentación llegará debido a la edad, debido a la circunstancia correspondiente, debido a la situación, y creo que todos tenemos tentaciones de manera o a la edad correspondiente y a la circunstancia que cada uno vive. Como ves, tiene lógica lo que digo, ¿no? Pero eso sí, es bienaventurado, es decir, es feliz el hombre que resiste la tentación. De hecho, es pertinente hablar acerca de esto. Se me han presentado a mí diferentes tentaciones como la autosuficiencia, la vanagloria, la soberbia, y algo que me ha ayudado a huir de la tentación y que sin embargo, no porque diga que he huido de la tentación no significa que no he caído en ninguna de ellas, pues he caído en la soberbia, he caído en la autosuficiencia, pero algo es entender la tentación. Y con esto quiero mencionar acerca de por qué digo que tener tentaciones es algo que no es pecado y que tampoco es algo del otro mundo, porque sencillamente la Biblia nos menciona acerca de las tentaciones que tuvieron diferentes hombres de la Biblia, hombres de fe, y tan solo mencionar acerca del texto que estábamos leyendo, que nos está mencionando algo bastante interesante. Dice: Jesús mismo sufrió y fue tentado. Y porque sufrió y fue tentado es por eso que puede ayudar a aquellos que son tentados. Entonces, refiriéndome a este personaje, Jesucristo, quien ha marcado creo que cada una de nuestras vidas y a la humanidad entera, podemos ver que fue tentado en diferentes momentos de su vida.
Y claro, la más conocida en la que los evangelios sinópticos nos hablan es cuando Jesús fue tentado por Satanás. Y por sinópticos, de evangelios sinópticos, me refiero al evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Él nos muestra cómo Jesús fue tentado, pero déjame mencionar la primera tentación. Que tú sabes que la primera tentación que fue que Jesús tenía que convertir las piedras en pan, diciéndole Satanás a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero que notes aquí que Jesús tuvo la oportunidad de poder saciar lo que a Jesús le apetecía, que era el hambre. Pues vaya, después de no haber comido, después de haber estado en un ayuno de grandes días. Pero también quiero que notes aquí donde Jesús tuvo la oportunidad de oponer su divinidad a su humanidad para parar de sufrir. Pues aquí la pregunta sería: ¿por qué ha de padecer? O sea, tan solo piénsalo, siendo Jesús, siendo meramente divino, ¿por qué tenía que padecer? ¿Por qué tenía que padecer el Hijo del Hombre? Sin embargo, el que Jesús no pusiera su divinidad a su humanidad, es decir, que no se aferrara a ocupar de su divinidad, de su poder, eso permitió que padeciera como verdadero hombre, para cumplir con el propósito que Dios tenía con él, que era salvar a la humanidad, que él padeciera y que fueran quitados los pecados de las personas, y eso es para salvarnos. Ahora, nota que estas tentaciones están en medio de dos eventos muy importantes, pues de esta manera lo está presentando los evangelios sinópticos. Primero nos narra el bautismo de Jesús, donde, claro, todo es muy conocido esta parte, este pasaje, diciendo que Jesús, al momento que fue bautizado, vino y descendió una paloma y después escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero después está este acontecimiento tan importante, viene la tentación de Jesús. Y después de la tentación de Jesús inicia o se comienza con el ministerio de Jesús. Ahora pongámonos a pensar, ¿acaso la tentación de Jesús, en este caso la del pan, el saciar su hambre, le era pecado? O sea, ¿saciar el hambre era pecado? Vemos que no, porque después comió. De hecho, vemos que después come Jesús después de que haya pasado estas tentaciones. Entonces, ¿cuál fue la tentación? ¿O qué era cuál era el problema, vaya? Bueno, la tentación, repito, era poner su divinidad a su humanidad, dejando, porque mira, o sea, tiene lógica, o no sé, tú dime si tiene lógica. Si Jesús ocupaba de su divinidad, entonces estaba dejando de ser 100% hombre. Y si dejaba de ser 100% hombre, así se impediría que Él fuera el Salvador del mundo. ¿Nos damos cuenta? Al igual, por mencionar otras tentaciones aparte de esta que ya conocemos, pues es que Jesús se podía quedar como un líder, un libertador social. Pues vaya, tan solo podemos ver que el quedarse alimentando a sus hermanos judíos, siendo solamente un libertador social, pues estaban sufriendo de hambre, no había que comer. Además que eran esclavos muchos de ellos, y Jesús les daba pan, Jesús les daba alimento, y Jesús pudo compadecerse y haberse quedado con ellos dándoles alimento, pero Jesús no accedió a esta tentación quedándose como simplemente un libertador social, sino que fue más allá. Pero también el quedarse como un líder político, pues de hecho en muchas ocasiones Jesús tuvo que escapar porque lo querían hacer su rey. Sin embargo, Jesús no cedió a esto, teniendo en cuenta que el ideal o el propósito de Dios era uno más grande. Entre otras muchas tentaciones que padeció el Hijo del Hombre, tentaciones que eran para pecar, otras desviándolo del propósito del ideal de Dios en su vida. Sin embargo, como Jesús mismo padeció, siendo verdadero hombre, padeció
toda tentación sin caer en ninguna de ellas, tenemos esperanza. Pues el mismo texto dice, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Maravilloso. Ahora, de seguro estarás pensando, bueno, pero era Jesús. ¿Cómo, cómo me voy yo a igualar a Jesús? No, pues mira, o sea, el ejemplo más importante, no sé. Pero recordemos que era humano, 100% humano. Pero bueno, este es el punto y quiero que quede en tu corazón. Esta es la idea principal de todo esto y que lo medites. Pues esto es lo que te voy a decir es, tener tentaciones es normal. Lo importante es cómo respondes a la tentación. Vuelvo a repetirlo, tener tentaciones es normal. Lo importante es cómo respondes a esta. Y a lo mejor usted está pensando acerca de que, wow, pensé que el punto principal era como de algo más espiritual, algo como debemos entregarnos más a Dios, tenemos que orar 12 horas, leer la Biblia 24/7. Sin embargo, creo que es muy importante saber que tener tentaciones es normal y aquí lo importante es cómo respondemos a la tentación. Vaya, Jesús fue hombre, padeció diferentes tentaciones, pero no cedió a ninguna de ellas, sino que respondió de diferentes maneras a estas, algunas citando la palabra de Dios, cuestionando lo que estaba pasando, huyendo o escapando o orando. Y claro, no lo negaré, todo esto se basa teniendo una relación con Dios, pues este tiene que ser el propósito para poder huir de la tentación. Pero ahora, ¿cómo hemos como hemos hablado acerca de que el ministro tiene tentaciones y que Jesús también las tuvo y que lo pueden desviar del ministerio, es necesario identificar. Pero ahora, como hemos hablado acerca de que el cristiano tiene diferentes tentaciones y que Jesús también las tuvo y que estas tentaciones nos llevan o a pecar o a desviarnos del propósito de Dios o del ideal de Dios, de algún llamado, es necesario identificarlas y poder resolver cada una de ellas. Pues aquí van dos puntos muy importantes. Y son estos. Primero es los malos deseos personales querrán desviar tu atención del ideal de Dios para tu vida. Los malos deseos personales querrán desviar tu atención del ideal de Dios para tu vida. Tú dirás, hey, pero se te olvidó el enemigo, el diablo. Bueno, en realidad no se me olvidó, porque el diablo lo único que puede hacer es presentarnos la tentación, pero el único que define si accede a ella o no, ¿qué crees quién es? Claro, somos nosotros. Somos nosotros. Ahora, quiero que analices este texto que te voy a leer, que está en Santiago capítulo 1, versículo del 14 y versículo 15. Fíjate qué dice la palabra de Dios. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Podemos ver que en realidad la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Vaya, y tenemos ciertamente muchos ejemplos de diferentes tentaciones que se dieron a ellas por su carne. Por ejemplo, Adán como Eva se dieron a la tentación de querer ser como dioses. Aquí viene la soberbia, la vanagloria. Moisés se dio a la tentación provocada por su enojo de no hablarle a la roca sino de pegarle. La rebeldía. Sansón, usted sabe que se dio a la tentación con Dalila, la lujuria. David se dio a la tentación de la lujuria al adulterar con Betsabé y después se dio a la tentación de mentir y matar para encubrir su pecado. Y claro, esto revela acerca de que sí, existen diferentes tentaciones de diferentes maneras
que pueden desviarnos del propósito, del ideal de Dios para nuestras vidas, porque vaya, el pecado lo único que va a hacer es sí lastimarnos a nosotros, sí lastimar a aquellas personas, pero esto hace que vivamos fuera del ideal de Dios. Pues el pecado lo que hace es matar y destruir, pero Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Y claro, nuestras vidas corren el mismo peligro de ceder a la tentación. A lo mejor estás batallando, no sé, con la autosuficiencia, con la vanagloria. Y te vuelvo a repetir, o sea, una tentación mía es la autosuficiencia, la vanagloria, el tú puedes o el tú no puedes, que también esa es otra parte de que cedemos a la tentación muchas veces, el que luego nos ponemos en la mente es que no puedo, es que soy tartamudo como Moisés, no sé, o sea, diferentes cosas, y que nos desvían del ideal de Dios a nuestras vidas, tomando en cuenta nuestras deficiencias o también nuestras virtudes, en un sentido de decir la autosuficiencia, ¿no? La labor es muy pesada en algún ministerio, en algún llamado que Dios te ha hecho, y dices, no, es que no voy a poder, es que esto, es que el otro. ¿Por qué tengo que aguantar problemas de otras personas? No los debo muchas críticas. A lo mejor eso te está desviando del ideal de Dios. A lo mejor esa es la tentación de acceder a ella para no hacer algo que Dios te está diciendo que hagas. A lo mejor es cuestiones sexuales, el adulterio, la fornicación, la pornografía, no sé, etcétera, el trabajo, el dinero, la obra social. Vaya, muchas de estas se vuelven tentaciones que no siempre van en dirección a pecar, sino en un sentido de desviarnos del ideal y del propósito de Dios para que tenemos que cumplir en nuestras vidas. Pero también quiero mostrarte otro punto. Es que Jesús nos mostrará una salida para que podamos resistir. Así es. Jesús nos va a mostrar una salida para que podamos resistir. Y bueno, en esta parte quiero que me acompañes a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Increíble. Y bueno, dejemos que la misma Biblia a través de la historia nos indique cómo es que sucede esto. Principalmente vemos a Jesús y Jesús vence sus tentaciones de manera diferente. Una es recordando o mencionando la palabra de Dios. Vemos que dice Jesús en varias ocasiones, escrito está. En otras ocasiones vemos a Jesús que estaba o huye de un lugar o escapa de un lugar, etc. En este caso, cuando lo querían hacer rey o tomar como un líder político. Vemos también cómo la oración cuando estuvo en el lugar de Getsemaní fue su fortaleza. Y bueno, además veamos otros personajes de la Biblia, Elías. Muchas veces no hablamos de la tentación de Elías, pero esta vez quiero que lo enfoques en esta parte. Elías, ¿sabes? Estuvo a punto de tirar la toalla, ya no quería seguir adelante después de ver cómo Jehová se manifestó con esa multitud de profetas, falsos profetas que adoraban a Baal. Jezabel marca un edicto contra él diciendo que lo iba a matar. Sin embargo, Elías huye y hasta dice que se quiere quitar la vida. ¿Sabes? Elías estaba tirando la toalla. La tentación de Elías en este caso era ya no seguir. Pero ¿sabes? Encontró satisfacción en dos cosas. En el descanso, Dios le dijo que comiera y que descansara. Vaya. Dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó después 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Pero sabes, antes de que se levantara y comiera, se menciona ahí que se quedó dormido.
se queda dormido. Y después de que duerme, se levanta y descansa. Toda esta parte se fue a encontrar con Dios. ¿Sabes aquí la parte importante de aquí de Elías? Es que escuchó el susurro de Dios en medio de todo, en medio de todas estas cuestiones. Pero sabes, aquí el punto de todo es que a veces falta dormir. Es normal sentirse cansado. Y a veces por sentirse cansado uno quiere tirar la toalla, ya no quiere seguir adelante. Y a veces uno se echa la culpa como diciendo es que me falta orar más, es que me falta ser más espiritual, es que me falta hacer esto, pero en realidad a veces solamente hace falta dormir. No sé, a lo mejor 8 horas, que son las debidas. Vaya, también encontramos a David, quien fue tentado a matar a Saúl. Sin embargo, encontró su satisfacción en Dios, en lo que Dios le tenía a David. Encontramos de igual forma a José el soñador, que siendo tentado por la mujer de Potifar, escapó y huyó. Además, podemos mencionar o encontrar diferentes salidas en diferentes tentaciones. Y claro, algo que se tiene que mencionar es que para querer huir de la tentación tiene que haber un motivo. Y este motivo debe ser el propósito de Dios para nuestra vida, que está basado en nuestra relación con Dios. Pero entonces, haciendo énfasis en esto, la salida de algunas tentaciones a lo mejor puede ser la oración, a lo mejor la lectura y el estudio de la Biblia, a lo mejor mencionar un versículo, repetir un versículo, no sé, a lo mejor Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. A lo mejor diciendo, no sé, aquel versículo que dice, que se encuentra en Timoteo, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A lo mejor solamente nos falta descansar, dormir. Nos falta dormir a lo mejor. Y aún en el descanso se llega a escuchar el susurro de Dios. Y esto le pasó a Elías. A lo mejor nos falta meditación, ejercicio, huir, escapar de ese lugar, apagar el celular, apagar la televisión, la tablet, la computadora. A lo mejor nos falta disciplina. A lo mejor nos falta contarle algo a alguien, a alguna amistad, a algún amigo, a una amiga. Creo que también la tentación se combate satisfaciendo aquello que no ha sido saciado. Vaya, si estamos en la autosuficiencia o en la vanagloria o en la soberbia, no hay necesidad de vanagloriarse cuando uno encuentra su satisfacción en Jesús. Entre otras muchas tentaciones que puedo mencionar, pero lo que sí quiero recordar esta parte es que Jesús llega a satisfacer el corazón del hombre. Que en Jesús encuentras vida y encuentras satisfacción. Imagínate cómo sería nuestra vida en algún futuro cumpliendo el ideal de Dios. Viendo el pasado y mirar todas esas tentaciones y decir, gracias Dios, porque ciertamente se cumplió tu palabra diciendo, pero aquel que sufrió y padeció tentaciones, Él es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones, porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si encontramos satisfacción en Jesús? ¿Cómo sería nuestra vida si tan solo durmiéramos más? A lo mejor estás durmiendo 5 horas, 6 horas. Claro, no estoy diciendo que si duermes ya 8, 9, 10 y duermes más, digo, bueno, o sea, no, tampoco. Pero ¿cómo sería nuestra vida si oramos más también? ¿Cómo sería nuestra vida si recordamos más la palabra de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida si tenemos más comunión íntima con Jesús? Recuerda algo importante. Tener tentación es normal, pues somos humanos. Pero lo importante es cómo respondemos ante la tentación. ¿Cedemos a ella o no? Y sé que anhelas tanto como yo, anhelo cumplir el propósito, el ministerio, el ideal de Dios para nuestra vida. Así que recordemos esto: Jesús es poderoso para socorrer en el momento de la tentación, porque no nos ha venido ninguna tentación que no se le encuentre salida. Vamos a seguir adelante.
vamos a salir adelante, vamos a orar, vamos a fortalecer nuestra comunión con Dios, vamos a dormir, vamos a descansar, vamos a meditar, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer menos, no sé, pero vamos a hacer lo que nos haga falta realizar en el nombre de Jesús, porque Él es poderoso para también socorrernos en el momento de la tentación. Bueno, gracias por escucharme hasta este momento. Dios te bendiga grandemente. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima.